Buenos días, bienvenidos. Gracias, Mercedes, por Gracias. estar con nosotros en esta sesión formativa, instructiva y esperemos llena de contenidos para aprender y que nuestros asistentes puedan salir con más conocimiento de la materia de los MAS, que es objeto del webinar, así como su digitalización. Únicamente, pues, especial agradecimiento al despacho Álvaro Requeijo, que nos ha permitido disponer de tu tiempo y experiencia para ese webinar, con pequeña emoción por mi parte, ya que fui parte de ese despacho durante muchos años, así que sé que estamos en buenas manos y que el webinar va a ser muy interesante para todos nosotros. Vamos a llevar ese webinar con una presentación. Ya sabéis que los abogados somos gente que necesita soporte, que necesita sus leyes, ¿no? Pero también entendemos que facilita un poco el entendimiento porque al final es una materia que no deja de ser bastante técnica y nos ayudará. Así que voy a compartir y así os presentaré la agenda y iremos comentando las diapositivas entre Mercedes y yo a medida que vaya avanzando el webinar. Creo que ahora estáis viendo la presentación. Muy bien. Bueno, el título de ese webinar, Digitalización de los MASC, el proyecto de ley de medidas de eficiencia procesal del servicio público en la justicia. Vamos a entrar en materia. La agenda que os proponemos, un pequeño recordatorio, ¿no?, del grupo Signaturit. Luego entraremos en la materia del proyecto de ley, ¿no?, un poco destacando los artículos, bueno, la motivación de ese proyecto, los artículos más destacables, ¿no?, para entender lo que son los MASC, el procedimiento que conlleva, así cómo podemos llevarlo, ¿no?, y todas las medidas que se introducen para que sea posible llevar esos procedimientos de forma digital. Por tanto, con un enfoque en este análisis jurídico en esa digitalización y cómo la herramienta Signaturit va a poder ayudar, ¿no? Entonces, una vez expuesta la materia del proyecto de ley por parte de Mercedes, yo intervendré para explicaros cómo podemos integrar esa solución para que responda a esas necesidades, a esos requisitos que plantea el proyecto y cómo Signaturit puede ayudar en esos procesos. Y finalmente habrá un pequeño periodo de análisis y conclusiones donde podremos, según vaya avanzando, podremos remarcar ciertas, bueno, ponerle un contexto un poco más abierto sobre ese proyecto de ley en cuanto a su necesidad, su posible eficacia o falta de eficacia, lo que le pueda faltar, etc. Vamos a empezar con, bueno, el grupo Signaturit. Únicamente recordaros, los que no nos conocéis, que somos, bueno, un grupo de empresas prestadores de servicios de confianza compuesta por 3 entidades, Signaturit, la misma sociedad, Hipnosis e Universign. Signaturit y Hipnosis están situados en España y Universign en Francia. Desde ayer se ha anunciado ya que el nombre, la marca que vamos a utilizar a nivel grupo es Signaturit, entonces ya no habrá diferencias. Espero que podáis ver aquí un poco, pues, esta envergadura de proyecto para intentar ser, como no, el líder europeo de los prestadores de confianza, la firma electrónica, etcétera. No os aburro más con este tema, pero bueno, para que nos situéis. Y vamos a empezar con los MASC en el proyecto de ley de medidas de eficiencia procesal del servicio público de la justicia. Voy a ceder la palabra a Mercedes, iré pasando las diapositivas. Mercedes, me vas avisando y de momento te dejo ahí con la exposición de motivos, si nos puedes dar esa luz sobre ese proyecto que nos espera, que está en gestación todavía. Sí, muchas gracias, Frans. Efectivamente, voy a empezar por decir que está, a pesar del tiempo transcurrido, porque esto creo recordar que se inició en el año 2019 y a raíz de la pandemia sanitaria que hemos tenido, el confinamiento y ver cómo la Administración de Justicia se hacía absolutamente necesario el uso de las nuevas tecnologías y, lógicamente, su adaptación y la digitalización. A raíz de ese momento, como digo, se empezó a
activar un proceso por el cual pues, la Administración de Justicia se intenta que sea más eficiente, y el resultado es el actual proyecto de ley de medidas de eficiencia procesal del Servicio Público de Justicia, que se encuentra desde el 22 de abril de 2022 en manos del Congreso. Hasta octubre, creo recordar, se han realizado propuestas de modificación y adaptación y, en fin, pues estamos a expensas de que finalmente sea aprobado, pero todavía no lo ha sido. En definitiva, lo que voy a hacer en esta pequeña exposición es un análisis de la implantación de los medios adecuados de solución de controversias, pero nos interesa, tanto a Frans como a mí, que entendáis que esta implantación de este sistema de MACS tiene una eminente cuestión práctica y a través de empresas y productos como los ofertados por Signaturit, pues se hace efectivo y se adapta a lo que está exigiendo la norma. En la exposición de motivos del proyecto de ley lo expone claramente qué es lo que se pretende. En primer lugar, sería la adaptación de las estructuras de la justicia a las nuevas tecnologías, de manera que se haga más ágil y más eficiente. Por otro lado, el segundo punto muy relevante y gran novedad es la inserción del sistema de medios adecuados de solución de controversias como un elemento de cohesión social y como una forma de conseguir que el servicio público sea más sostenible. Más adelante explicaré y profundizaré un poco en esta cuestión cuando hable específicamente de qué son los MASC. El tercer punto interesante es, lógicamente, la reforma de las leyes procesales que se tienen que realizar. A raíz de este proyecto de ley vamos a ver que se reforman numerosas leyes procesales que deben de adaptarse a la inclusión de los MAC. Y por último serían lo que expone la exposición de motivos es las medidas de transformación digital que se generalizan con la celebración de vistas y declaraciones mediante las videoconferencias, a lo que me refería al comenzar la exposición. Se ha visto que es absolutamente necesario, se realiza de una forma más ágil y más eficiente la celebración de vistas y está bastante más generalizada. Estas celebraciones de vistas también con el fin de evitar las concentraciones, las aglomeraciones en las sedes judiciales. Y todo esto, pues lógicamente requiere una adaptación de la Administración de Justicia a las nuevas tecnologías, a la digitalización. A continuación, vamos a hablar de qué son los medios adecuados de solución de controversias, en particular respecto de los MACs, qué es lo que se pretende. Se pretende la eficiencia de la Administración de Justicia. ¿Y de qué manera? Pues a través de dos puntos claves. Por una parte, se está intentando reducir la gran litigiosidad y la carga de los tribunales que, desgraciadamente, nuestra Administración de Justicia padece como mal endémico. Por otro lado, la concienciación de la ciudadanía. La ciudadanía debe de saber que ya no es que sea responsable del conflicto que se ha creado, que pueda derivar en un procedimiento judicial, sino que es responsable de la solución que se le dé al mismo. ¿Y de qué manera? Pues instaurando un proceso de negociación extrajudicial, lo dice la palabra, fuera de la sede judicial, de buena fe y con el objeto de que las partes intervinientes vayan a encontrar una solución extrajudicial por sí mismas o bien con la asistencia, con la intervención de un tercero neutral. Y lo que se intenta es obligar a las partes a respetar el acuerdo al que se llegue, que será vinculante para estas partes y que, lógicamente, al ser vinculante y haber sido objeto de este acuerdo, pues no puedan interponer una demanda con el mismo objeto. Esto va de suyo. ¿Qué es un MACS? Pues el artículo 1 del proyecto de ley lo define. Yo creo que esta definición se va a mantener cuando sea aprobado definitivamente. Al final es cualquier tipo de negociación que esté tipificada, es decir, que esté siendo regulada por una norma en que las partes en conflicto acuden de buena fe y encuentran un acuerdo, una solución extrajudicial
bien por sí mismas, como decía antes, o bien interviniendo un tercero neutral que les pueda asesorar y ayudar a esa solución extrajudicial. El ámbito de aplicación de los MAC se centra en los asuntos civiles y mercantiles, incluidos los transfronterizos, y por transfronterizos me estoy refiriendo a aquellos que define la ley de mediación, que la ley de mediación del año 2012 se mantiene en vigor con las modificaciones que sean necesarias a raíz de la implantación de los MAC, pero continúa vigente, y quedan excluidos en la aplicación las materias laboral y la materia concursal, porque tiene su propia normativa de solución de conflictos extrajudiciales, la materia penal, porque en materia penal no rige el principio dispositivo, y también aquellos asuntos donde intervenga una entidad perteneciente al sector público, es decir, la administración. Ahí no serán aplicables los MAC. Y otras excepciones pues las contiene el proyecto de ley. Principalmente el artículo 3.2 nos está diciendo que todas aquellas materias que no sean disponibles para las partes o que queden excluidas de la mediación, pues lógicamente tampoco van a ser de obligado cumplimiento el MAC. En cuanto a cuáles son los MAC, cambias por favor. Se me ha bloqueado. Ahí. Gracias. ¿Cuáles son los MAC? A lo largo del proyecto de ley los establece y los define. No hay un artículo en concreto en los que recoge, porque tampoco es un numerus clausus, al contrario, es un numerus apertus. Te dice básicamente que son cualquier negociación directa en la que intervenga o no los abogados, también la mediación, y ahí es donde digo que sigue vigente la ley de mediación del 2012, la conciliación, que puede ser privada o ante un notario y regirá la normativa correspondiente, la ley de notariado, ante un registrador y regirá la ley hipotecaria, o ante el letrado de la Administración de Justicia. Las novedades verdaderamente son los dos siguientes puntos de los MAC: la opinión de un experto independiente y la oferta vinculante y confidencial, a la cual me referiré más adelante, me extenderé un poquito más. En cualquier caso, como digo, no es un numerus clausus, sino que es cualquier actividad negociadora que contemple las leyes y que cumpla los requisitos exigidos por este proyecto de ley. ¿Qué implican los MAC? Es para mí, el primer punto de los dos relevantes y que han supuesto la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que es más destacable. En primer lugar, porque desde el momento de la implantación de los MAC es un requisito de procedibilidad, y esto supone que se hacen absolutamente necesarios, es imperativo, la celebración de un intento de celebración de acuerdo extrajudicial para que sea posible, si no se llega a un acuerdo, interponer posteriormente una demanda. La solicitud deberá efectuarse mediante la comunicación del requirente, del invitante, podemos decirlo de esta manera, a celebrar esta negociación al requerido, al domicilio, bien el profesional o bien el personal del requerido, utilizando los medios electrónicos que previamente hayan empleado las partes en sus relaciones habituales. También, lógicamente, se podrán utilizar medios más convencionales. Estoy hablando de un burofax, estoy hablando de un correo certificado, pero dado que la agilidad es lo que se pretende, los medios electrónicos serán los más usuales. La relevancia del inicio de la negociación es que supone la interrupción de un plazo de prescripción y suspende la caducidad de las acciones, de manera que la parte requerida para el inicio de la negociación tiene 30 días naturales, o bien para contestar a ese requerimiento o bien para mantener la primera reunión. Y en caso de que no se haya mantenido esa primera reunión ni se haya contestado ese requerimiento, pues la parte requirente podrá interponer su demanda en el plazo de 1 año desde la recepción de la propuesta, como digo, sin respuesta, o de la determinación del proceso sin acuerdo. ¿Qué dice el proyecto en cuanto al uso de los medios telemáticos? Y por lo que a esta ponencia en la que he sido invitado por Signaturit se refiere, creo que es relevante hablar de
de los medios telemáticos exigidos por el proyecto. Son actuaciones desarrolladas por medios telemáticos que las partes puedan acordar, o bien toda la negociación, o bien parte de la negociación que sea realizada a través de medios telemáticos. Lo más importante es que serán realizadas por esos medios telemáticos, por videoconferencia o por cualquier medio análogo de transmisión de voz o de imagen. Lo relevante es que siempre quede garantizada la identidad de los intervinientes, y ahí es donde Signaturit tiene mucho que aportar. Se tendrán que respetar, lógicamente, las normas y los requisitos establecidos por la ley, pero también es interesante destacar que cuando el objeto de la controversia sea una reclamación de cantidad que no exceda de 600 euros, se desarrollará preferentemente por medios telemáticos, siempre y cuando, obviamente, que las partes puedan disponer de ellos. ¿Cómo se acreditará el intento de negociación y la terminación del proceso ahora sin acuerdo? Posteriormente hablaré de cuando hay acuerdo. A los efectos de poder acreditar el intento de negociación, lógicamente se requiere que sea documentado. Si se producen, se pueden dar de dos maneras, o bien cuando ha intervenido un tercero que nos apoya, un tercero neutral, o bien sin la intervención de ese tercero neutral. Si no ha intervenido un tercero neutral, pues las partes serán las que ellas por sí mismas lo documentarán, suscribirán un escrito donde dejarán constancia de la fecha en la que se ha propuesto el inicio de la negociación, donde se dirá también cuál ha sido en las partes, cuál ha sido el objeto de esa negociación y cuál ha sido el resultado final, que como digo, pues habrá sido que no se ha llegado a un acuerdo. Ambas partes deberán de firmar este documento. En el caso de que haya intervenido un tercero neutral, los requisitos del acuerdo son exactamente los mismos, lo único que se añadirá es las credenciales de ese tercero neutral. Se dirá quién es, en calidad de qué ha actuado, si está inscrito en un registro, se indicará el registro correspondiente. En cualquier caso, el documento al que se llegue será firmado tanto por ese tercero neutral como por las partes intervinientes. Y ahí, lógicamente, para cumplir los requisitos de la norma que te dice que debe de ser debidamente acreditado, pues la firma digital se hace poco menos que imprescindible. En caso de que la parte requerida no haya asistido a la primera reunión que ha sido convocado o que simplemente ha rehusado la posibilidad de llegar a una negociación extrajudicial, pues obviamente en el documento correspondiente se consignará, se indicará y quedará de esta manera cumplido el requisito de procedibilidad del que hablaba anteriormente. A continuación hablamos de la formalización de un acuerdo. Cuando el proceso de negociación concluye con acuerdo entre las partes, pues es obvio que la documentación que se habrá documentado, como viene estableciendo el proyecto de ley, que las partes habrán firmado el acuerdo al que se haya llegado, se habrá indicado en ese documento, una vez más, la fecha del inicio, las partes intervinientes, el objeto de la negociación extrajudicial y el acuerdo al que se ha llegado. Se firmará, conviene también que la firma sea a través de un medio que pueda acreditar quiénes son estas partes y quiénes han intervenido y que el objeto de la negociación ha quedado suscrito, de manera que se haga inamovible. Y para tener verdaderamente un valor de título ejecutivo el documento que se suscriba, pues lo que se tiene que hacer es elevarlo a público, bien ante notario, bien por certificación registral si se hace ante el registrador. O si se ha realizado la negociación extrajudicial a instancias de lo que haya requerido el letrado de la Administración de Justicia, pues lo que se hará con ese documento es homologarlo por parte del juez. Y finalmente, como adelantaba, voy a extenderme un poquito sobre la novedad de medio alternativo de solución de controversias que se refiere a la oferta vinculante confidencial. Y me extiendo un poco más porque
esta oferta vinculante confidencial, según nos dice el proyecto de ley, requiere la intervención de los abogados. Es una forma de realizar un acuerdo extrajudicial donde el asesoramiento de los letrados es imperativo. Solamente la excepción que recoge el propio proyecto de ley es que cuando el objeto de la controversia sea una reclamación de cantidad no superior a 2.000 euros, no se requiere la intervención del abogado y tampoco será preceptiva esta intervención cuando una ley sectorial pues, exija o no exija, mejor dicho, esa intervención. Por lo demás, siendo preceptiva la intervención del abogado, pues será el abogado quien se encargue de la documentación precisa para el cumplimiento de los requisitos y de lo que dice la ley. Al final, la oferta vinculante, pues como dice su propio nombre, será vinculante entre las partes que lo acepten y será irrevocable para estas partes. En esta oferta, pues se remitirá el documento correspondiente a la otra parte y se dejará constancia de la identidad del oferente, de la recepción efectiva por la otra parte, del objeto de la controversia y del objeto del acuerdo al que se ha llegado. Y según el artículo 16.3 del proyecto de ley, en caso de que la oferta vinculante sea rechazada, pues lógicamente decaerá y la parte requirente podrá interponer la correspondiente demanda en el plazo establecido en la ley y de este modo se habrá entendido cumplido el requisito de procedibilidad. Y hasta ahí es donde yo tengo una intervención que más adelante, quien quiera hacer preguntas, estaré encantada de contestar. Muchas gracias, Mercedes. Pues ahora que tenemos el contexto normativo próximo, que no debería variar mucho según las últimas discusiones que ha habido en el Congreso, vamos a ver cómo las soluciones digitales que existen ya en el mercado, otras están por venir, pueden ayudar a llevar todos esos pasos, dejar constancia de todas esas evidencias o esos requisitos que nos solicita la ley. Aquí os he puesto, bueno, pues las soluciones que he identificado que podrán permitir acreditar ciertas como las firmas electrónicas, como Mercedes lo ha evocado en varias ocasiones. Las firmas electrónicas, ahora entraremos un poco en materia, permiten pues acreditar no solamente las voluntades, ¿no?, de unas personas, sino también identificarla, con lo cual es una herramienta muy potente para usar en ese contexto de los MASC. Las comunicaciones electrónicas certificadas, ahora entramos en materia, veremos también que todo lo que es digital ahora está respaldado por las evidencias electrónicas de lo que se genera en el mundo digital, que es muy importante para... Y finalmente las herramientas de identificación electrónicas y el archivo electrónico, que también puede ser una herramienta utilizada bien como al final del proceso electrónico, bien de forma independiente. Entrando un poquito más en materia, perdonad que se me ha ido a otra página. Sobre las firmas electrónicas de las que existe legalmente y las que ofrece el mercado, ¿no?, de los prestadores. Muchos sabéis, ya habéis oído que hay 3 tipos de firma: la firma simple, la firma avanzada y la firma cualificada. Rápidamente, no me voy a extender mucho en explicar la tecnología que soporta esas firmas, pero sí que siempre me importa mucho que os quedéis un poco con esas ideas, que no todas las firmas electrónicas valen, o si existe el concepto, la premisa que no se negarán efectos jurídicos a una firma electrónica por el hecho de no ser la cualificada, pues si bien tiene validez, no siempre nos permite cumplir con el objetivo perseguido, y en este caso hemos visto que hay ciertos requisitos que hay que dejar evidencias robustas, ¿no? Entonces, la firma electrónica simple, pues es la que muchas veces utilizamos en procesos, pues, de contratación online, del famoso clic del checkbox, o
con un poquito más de seguridad, el código PIN que podemos meter desde el dispositivo móvil para confirmar la identidad del firmante. Es rápido, sencillo. Abajo os he puesto un cuadro. ¿Dónde podríamos recomendar el uso de esas firmas? Pues para todo lo que es aceptación de documentos informativos del procedimiento, por ejemplo, meramente, se me va a apagar la pantalla, un segundito, ahí, ya está. O comunicar una política de privacidad, es decir, documentos que son más informativos, ¿vale? Luego tenemos la firma avanzada con biometría. A ver, la firma avanzada puede tener distinta tecnología. Una de ellas es la biometría. Pues por las propias características de la biometría se refuerza la identidad del firmante, ¿no? Por los rasgos personales que conlleva esa biometría. Ahí la identificación del firmante es más robusta, más fiable, ¿no? Porque utiliza un grafo que es suyo, etc. Aquí sí que ese tipo de firma que es muy ágil, muy fácil, porque realmente es la que más se parece a reproducir en el mundo digital lo que hacemos en el mundo analógico, ¿no? De la firma de papel. Con un bolígrafo, pues aquí lo hacemos con un ratón, con un dedo en una pantalla. Entonces ahí nos acercamos más a lo que estamos acostumbrados y en ese sentido es muy fácil de usar, muy intuitiva y muy a ver cómo lo digo, que se entiende como similar a la firma manuscrita, ¿no? Se recomienda ese tipo de firmas para pues, la firma de acuerdos, sobre todo los que son inferiores a 600 euros, donde se preconiza el uso de medios electrónicos, porque es la más fácil de usar y bueno, pues el riesgo que se deniegue o la cantidad de asuntos de reclamación de deudas, por ejemplo, que pueda tener una empresa inferiores a 600 euros, puede ser una solución indicada para ese tipo de asunto. Y luego la firma avanzada o la cualificada con certificado digital, ¿no? El certificado digital permite generar esas dos firmas, bien avanzada, bien cualificada, según un poco el dispositivo. Sin entrar en esos detalles que sabéis o habréis oído que la firma basada en certificado digital es la que identifica al firmante de forma inequívoca. Aquí no hay dudas, ¿vale? Y lo reconoce la ley de enjuiciamiento civil, que cuando se usa certificados cualificados, eso sí, tienen que cumplir con esa cualificación que requiere pues pasar por auditorías, etcétera. La identificación va dentro del certificado y no hay posibilidad de denegar o de rechazar esa firma alegando que no he sido el firmante y ¿por qué? Porque no se me puede identificar a través de esa firma. Pues no, eso no es posible. Entonces, el firmante va identificado dentro de la firma. Entonces, en este caso, bueno, pues sí que esa firma hay que, en la medida de lo posible, porque no siempre es fácil asegurarse que las dos partes dispongan de un certificado digital, pero se puede fácilmente facilitar esa herramienta a las partes, ¿no? En un proceso de emisión de certificado y, por supuesto, pues si se puede hacer, bueno, supone un coste más elevado, por eso ahí habrá que hacer un análisis un poco de los riesgos, costes que se requiera para cumplir con ese formalismo previo que nos impone ahora el proyecto de ley, pues intentar analizar qué tipo de firma voy a utilizar para el proceso, el litigio que tengo que procurar un acuerdo con el sistema. Bueno, que podéis ver aquí las firmas electrónicas, además que sepáis que están usables desde cualquier dispositivo, desde un PC, una tablet, un smartphone, que no requiere de descargar de una app y no hay que darse de alta en ningún sitio, ¿no? A ver, tiene que haber un gestor, ¿no? Del documento que se quiere tramitar para ese proceso, que genere el documento y que lo mande a las distintas partes, pero las partes receptoras no requiere de descargarse nada ni instalarse nada, es muy fácil de uso. También dentro de nuestras soluciones, donde ofrecemos firmas electrónicas de esos tres tipos, ¿vale? Que dentro de la solución nosotros ofrecemos, según el nivel que desea el cliente, que se habilite o configure la firma deseada. También tenemos una funcionalidad que es el envío certificado por email y SMS, ¿vale? Es una solución que permite acreditar el envío de un documento. Ya no se requiere la firma, sino solamente
dejar constancia del envío de un email que puede tener un adjunto. Vale, pues ahí creemos que es una herramienta muy potente para ese contexto de los más, para todas las comunicaciones y, por ejemplo, la primera comunicación que requiere que se notifique al inicio de ese procedimiento, pues dejar constancia de la comunicación a quien se manda y si se quiere recibir o si no se recibe, porque puede que no haya entrado nunca a consultar el correo, etc. Aquí sí yo, dentro del análisis que nos ha hecho Mercedes, sí que esta herramienta entiendo que es muy ágil utilizarla, pero siempre que haya sido utilizado previamente por las partes en sus relaciones previas, ¿no? Porque si enviamos un correo certificado a una dirección de correo electrónico nueva con la cual no ha habido nunca conexión, o que no se haya tenido en cuenta entre las relaciones de las partes anteriormente, corremos el riesgo de que no llegue, que se niegue su recepción, etc. También hablábamos con Mercedes preparando este webinar de la sugerencia, ¿no?, de incorporar cláusulas en los contratos iniciales, reconociendo los medios electrónicos como medios de comunicación. Dentro de nuestra herramienta tenemos lo que se llama el motor de firma de eventos, ¿vale? Para que entendáis, todos los procesos electrónicos de generación de firmas electrónicas, de envíos comunicados, hay una serie de etapas que son eventos electrónicos, ¿vale? Pues bien, todas esas etapas las firmamos. Así que el envío de un email, ¿vale? La salida del buzón la parte que origina, ¿no?, ese mail y su llegada en el buzón del destinatario, todos esos eventos están recogidos y firmados. Es decir, que es una forma de asegurar la integridad y la autenticidad de ese evento para que no se discuta su posible producción, ¿no? Entonces, podéis ver aquí que todos los eventos que las plataformas de firma registran son, pues, la activación de la operación, el contenido de la comunicación, el envío, el acceso al documento adjunto que pueda estar o al documento para firmar, la producción de los consentimientos cuando la persona, pues, pone un clic, un check en una caja o cuando realiza o acepta la firma, desde qué dispositivo se ha producido esa acción, ¿vale? Desde un móvil, un smartphone, desde una tablet, y las evidencias de caducidad en caso de que se aplique, porque las plataformas permiten configurar plazos, ¿no?, para que el destinatario ejecute alguna acción, ¿vale? Pues eso también lo podemos evidenciar. En definitiva, se utiliza para dejar constancia de todos los eventos producidos. Si os acordáis, en los artículos que nos ha explicado Mercedes, hablaba varias veces de dejar constancia, ¿vale? En el uso de medios electrónicos es clave dejar constancia de todo lo que se produce en este proceso electrónico. Aquí podéis ver un ejemplo de un documento probatorio que recoge todas esas evidencias, ¿no? Es una forma, como no sabemos leer todavía los códigos informáticos y los logs, que son los registros de todos esos eventos, ¿qué hacemos en las plataformas de firma? Pues generamos documentos que el ser humano pueda leer y entender, donde se traduce la información informática para el recogido por el sistema, ¿vale? Pues son documentos que, como podéis ver a la derecha, pues se recogen la información del emisor, el destinatario, las horas a las que se han producido cada evento, y son muy cómodos para aportar junto al documento finalmente aprobado o rechazado dentro del procedimiento del MAS, para decir, mire, aquí está ese documento que era la propuesta de acuerdo, se ha rechazado, y enseñamos con ese documento probatorio que hubo una comunicación, una notificación a este destinatario en tal fecha, que se generó esa evidencia, etc. Es, en definitiva, la forma de acreditar, de dejar constancia de todos los intentos o eventualmente los acuerdos a los que se ha llegado.
Adicionalmente a esas herramientas que os he comentado, quería insistir sobre la validación, sobre la validación de documentos de identidad y en general las herramientas que nos ayuda a reforzar esa identificación del firmante, ¿no? O de la parte. Dentro del proceso de firma, imaginaros que se manda a firmar un documento, un acuerdo, y queremos asegurarnos que el firmante es la persona, y como voy a usar una firma a lo mejor que no está respaldada con un certificado digital, sino una firma biométrica o una firma simple, le voy a pedir al receptor que antes de firmar me suba su documento de identidad, ¿vale? Pues la plataforma permite añadir ese paso previo como una evidencia más de que ese firmante es esa persona que cuyos datos se encuentran en ese documento de identidad, porque normalmente tenemos que ser dueños de nuestros documentos de identidad y, bueno, aquí siempre cabe la duda, ¿no? Porque no estamos utilizando el certificado, pero nos añade unas evidencias para garantizar esa identidad. Lo mismo podemos usar una plataforma de videoidentificación donde ya es un poco como estamos ahora Mercedes y yo hablando, donde hay unos operadores que hacen unas comprobaciones de identidad. Pues previamente a un proceso de negociación podríamos imaginar una fase donde se identifican los intervinientes con una serie de herramientas biométricas que captan los rasgos físicos de la cara de las personas, que los machea con su documento de identidad y que revelan la identidad de una persona. Pues bien, como podéis ver, y el archivo electrónico certificado. Bueno, esa es la última herramienta también que ofrecemos desde Signaturit, que puede ser el final del circuito o independiente. Es básicamente realizar un archivo documental, bien del documento o las evidencias que se han generado durante el proceso digital, en un repositorio seguro que permite mantener, ¿no?, la vigencia de esos documentos electrónicos, o bien puede ser que se haya formalizado todo el procedimiento en papel, se haya llegado a un acuerdo, se haya notificado por burofax inicialmente, el acuerdo se ha firmado en papel por las partes y queremos digitalizarlo para no guardar más papeles o para tenerlo también para facilitar su distribución, etcétera. Pues se pueden digitalizar esos documentos y mantenerlos en una plataforma segura donde los protegerá, mantendrá su integridad y que no se puedan modificar. Eso es una solución complementaria, ¿no?, un poco a todo lo que hemos visto. Finalmente, aquí, todo lo que acabamos de contaros entre Mercedes y yo, aquí os hemos hecho unas pantallas resumen, que por supuesto la presentación será disponible, no sé si se distribuirá a través de LinkedIn o eso ya nos lo comentarán nuestros amigos, pero donde podéis tener en un par de slides, porque son dos, ¿sí?, cuáles son los requisitos del proyecto de ley y cómo la solución, con qué herramientas las soluciones de Signaturit permite cumplir. Bueno, no voy a entrar en los detalles porque ya se nos alarga mucho la presentación, pero que veáis que cuando el artículo 7 me habla de que tengo que garantizar la identidad de los intervinientes, pues ¿qué soluciones de Signaturit dispongo? Pues le puedo pedir el doble factor con el código OTP al móvil, le puedo pedir autenticación biométrica, le puedo pedir que haga un OCR de su documento de identidad, ¿no?, que lo suba antes de firmar. Le puedo hacer una videoidentificación o le puedo pedir que se identifique con certificado digital, que Signaturit también emite certificados digitales. Para acreditar la intención de negociación, ¿no?, y terminación del proceso sin acuerdo, pues aquí tengo que recoger documentalmente, que es lo que dispone la norma, los intentos o la negación de una de las partes en llevar a cabo ese proceso de mediación, de intento de resolución de conflicto. Aquí pues lo mismo, la plataforma permite generar plantillas, que no lo he dicho antes, pero es verdad, plantillas ya predeterminadas y a través de la herramienta de comunicación o de envío de documento ya le dejo constancia de todo ese proceso. En las intervenciones,
las firmas, ¿no? Básicamente, cuando hay un acuerdo, ¿cómo lo documento? Pues la misma cosa, utilizando la herramienta de la firma electrónica, ¿no? O la comunicación certificada. Aquí habrá que ver en qué fase del proceso estamos. Y para terminar, bueno, con la intervención de un tercero neutro, aquí Mercedes nos dijo, es exactamente lo mismo, el mismo procedimiento, los mismos requisitos, solo que el tercero tiene que evidenciarse quién es, ¿no? Y que firme también el acuerdo. Utilizaremos la comunicación certificada que acredita la fecha, ahora, la entrega, ¿no?, del documento. Utilizaremos la confección de documentos y plantillas. Utilizaremos la firma electrónica de esos documentos para completar los requisitos del artículo 9.3. Finalmente, respecto a la oferta vinculante confidencial, como hay que dejar constancia de la identidad de las partes de la recepción, por la otra parte, de la fecha de la recepción, del contenido y de la aceptación, pues lo mismo, utilizaremos las herramientas de comunicación certificada, de confección de documentos, de firma de documentos. Básicamente, las tres herramientas que os he hablado al principio son habrá que usarla en alguna fase del procedimiento. Pues creo que es todo por ahora. Bueno, digamos, mi intervención ahora nos parecía pertinente, como a modo de conclusiones, ¿no? Generar un poco unas preguntas que cuando preparamos el webinar, Mercedes y yo dijimos, vale, pues ahora hemos explicado la teoría, hemos explicado las herramientas digitales, pero abrir un poco el campo de reflexión sobre, bueno, cómo vemos, o sobre todo cómo ve Mercedes, que es la que está en el terreno, ese proyecto de ley. Voy a dejar de compartir. Y bueno, quería hacerle unas preguntas que creo que puede interesar a los asistentes. Mercedes, bueno, yo creo que es una pregunta retórica sobre si realmente entiendes que la situación actual, ¿no?, del servicio de la justicia y los retrasos, y ahora con la huelga que hemos tenido, ya creo que no cabe duda que hay un problema, que actualmente el servicio de justicia se encuentra atascado. ¿Cómo lo percibes o cómo lo has vivido en primera persona estos últimos meses? Sí, seguimos, es verdaderamente un problema, y para algunos incluso más que para otros, porque me han estado contando recientemente los procuradores que llevan, pues no son un despacho como el que somos nosotros, y para ellos les supone un problema más allá de la gestión del trabajo futuro, cómo va a ser la avalancha de su trabajo, sino en el día a día actualmente, que, en fin. Yo creo, para empezar, me gustaría, y antes de contestarte esta pregunta, Frans, decirte que me parece interesantísimo. No conocía el producto de Signaturit, la firma, me parece utilísimo. Me parece utilísimo para nosotros, abogados, porque es obvio que quita muchísimo trabajo, pero me imagino que para a todos aquellos que no conozcan en profundidad y que se manejen, todo el mundo es susceptible de tener un problema que termine en un litigio. Y para cualquier empresa que no tenga un departamento jurídico dentro de la empresa me parece utilísimo. O sea, para un perfecto desconocedor de las leyes, creo que con saber utilizar el sistema me parece óptimo. Dicho esto, y sin ánimo de parecer que está aquí diciendo... No, a ver, Mercedes, sí. yo solamente a ver, hay desconocimiento de este tema porque al final lo digital, y es otra pregunta que te quería hacer, pues asusta, y sobre todo los trabajos más tradicionales, que la justicia, y hay un cariño hacia la tradición, ¿no? Como no Claro, pero cuesta más, y eso es un poco divulgar, esa es la intención, y yo creo puede que lo que más cueste sea el hablar la terminología que tú has estado empleando, pero es que creo que en la práctica me parece que es un camino muy sencillo para cumplir los requisitos exigidos por la ley. Pero bueno, dicho esto, el problema de la justicia actualmente, pero no es que lo diga yo en este instante, sino que ni por la huelga, lo único que ha hecho ahora es pues hacerse más evidente y nos afecta directamente de forma grave, pero es un mal endémico
yo creo que desde que yo empecé a trabajar lo he estado constatando, pero es que no soy la primera y hace ya muchos años, pero es que esto viene de muchísimo antes, incluso de cuando yo inicié mi carrera profesional. Pero si algo ha sido determinante para que sea altamente llamativo el problema, ha sido obviamente a raíz de la pandemia y cuando durante pues 3 largos meses se paralizó absolutamente todo en general y en concreto, por lo que a mí respecta, los juzgados se cerraron y no solamente duró los 3 meses de confinamiento estricto, sino que durante muchos meses después era imposible el acceso a los juzgados para nosotros profesionales, pero también para los profesionales que estaban dentro de los juzgados, que no acudían porque hacían teletrabajo, simplemente por el motivo que fuera, se ralentizó aquello extremadamente. Se intentó poner un parche diciendo que aquel agosto fuera hábil, pero a la hora de la verdad yo sí que estuve de guardia como todos los abogados y procuradores en aquel momento. No podíamos marcharnos a hacer nuestro agosto como era tradición, pero no citaron, no señalaron, supongo porque los jueces sí que quisieron hacer sus vacaciones. Así que en teoría era hábil, pero en la práctica no lo fue. Esto hecho, que si antes había un retraso en la justicia, pues se haya acentuado. Si a esto le añades que llevamos, yo creo que un mes muy largo de huelga de los letrados de la Administración de Justicia, pues como puedes comprender todavía se incrementa más el problema. Es decir, cualquier cosa que en este momento nos vaya a ayudar será bienvenido. Por ejemplo, que hay un problema de modernización, porque ya hablaríamos simplemente de modernización de la Administración de Justicia, está claro. Si le añades el interés de digitalizarlo y si hay alguna posibilidad de que todos vayamos en ese camino, como lo que estáis ofreciendo ahora a través de Signatury, pues fenomenal, porque una cosa es lo que se regula y otra cosa es lo que se hace práctico. Tú puedes regular mucho, pero si los juzgados no están preparados, como está ocurriendo hoy, siglo XXI, a mantener que un testigo, que no es que sea parte, un testigo no pueda declarar por videoconferencia porque el juzgado, la sede judicial, no tiene el medio técnico necesario, pues es que, como puedes imaginar, se hace necesario ya el Sí, ponernos... parece mentira, ¿eh? Porque esto ahora, no, bueno, pues solo vernos donde estamos ahora, un webinar Sí, remoto. parece eh, sencillo, pero... Parece sencillo, lo hemos incorporado todos como una cosa de nuestras vidas. Antes no lo teníamos, pero la justicia no le cuesta y bueno, entendemos que no es lo mismo que la preparación y todos los requisitos. Además, estamos hablando pues de procedimiento, ¿no? Que hay que respetar porque luego, bueno, pues sabemos los problemas que puede suponer no hacerlo adecuadamente. Pero es verdad, y yo cuando hablas de que lo ves necesario, yo digo, pero bien, ¿por qué, a ver, ¿por qué estamos esperando tanto? ¿Por qué ese proyecto de ley lleva desde el 2019 en gestación? ¿Por qué desde el 2022, bueno, abril, que es la última publicación, todavía no lo tenemos? Al final es revelador pues de eso, de que hay resistencias. Y yo lo que me gustaría, pues a través de esos webinars, es un poco alertar y avisar y tranquilizar. Dice, vamos a ver, hay medios electrónicos para ayudaros. Hay no cualquier medio, medios que ofrecen prestadores cualificados de servicios de confianza. Tenemos un marco jurídico los prestadores de servicios de confianza. No hacemos las cosas como queremos, estamos auditados, supervisados. Es decir, que ya se habla un poco del notario digital, ¿no? El prestador, pero es verdad, no. Entonces, a mí lo que me hace que no entienda que la administración vaya tan lenta sobre este tema es por qué no usan esa confianza que ofrecen esos prestadores para que está a su servicio, ¿no? Solamente, bueno, son medios también, supongo que económicos, pero estoy contigo cuando dices que al final es necesario y hace falta porque yo recuerdo cuando ejercía también, pues es que los atascos en los juzgados, lo lento que es todo. Sí. Efectivamente, un testigo que viene de la otra punta del país o de fuera del país, hacerle venir es que es demencial, hoy es que no se entiende.
Sí. Bueno, Y por lo que respecta a los Macs, sí, te iba a preguntar. hacéis muy bien en divulgarlo, porque yo creo que, que más allá de regularlo, y como decía, la principal novedad para mí es que se imponga la necesidad del acuerdo extrajudicial previo a la interposición futura de la demanda. Pero me resulta muy necesario el cambio de cultura, y ahí estáis vosotros haciendo vuestra labor, porque como abogada, más allá de que cuando venga un cliente se lo tengo que decir, no porque me guste a mí más o menos, sino porque va a ser obligatorio, porque así nos lo va a exigir la ley, es que yo creo que esto se precisa. Tú sabrás que en países anglosajones siempre se ha utilizado la mediación y otros medios alternativos de solución de este tipo de controversias. Pero aquí en España, no sé si es por nuestra cultura, por nuestra forma de ser o por el motivo que sea, creo que somos más de saber que si tenemos un problema, creemos 100% que tenemos la razón. Como no podemos imponer nuestra razón, necesitamos que un juez nos la dé. El problema está cuando no nos la da, que, oye, cuando te metes en un pleito y en el juzgado, pues hay un 50% de posibilidades de que te salgan las cosas como tú deseas, pero me parece muy necesaria, más allá de la regulación, que está bien, la imposición que te hace necesario pasar por una negociación extrajudicial para intentar librar de este problema que estamos diciendo de carga judicial a los juzgados, que sean un poco más fluidos, que a ver si con menos trabajo las cosas son más eficientes y más ágiles y más rápidas. Eso está muy bien, pero también hace falta concienciar a la gente ya. Hace falta educar a la gente ya de que esto existe y que a lo mejor si valoran en tiempo y en dinero, les sale a cuenta. Sí, entonces, bueno, como conclusión diríamos, hay que cambiar la cultura y concienciar a la gente acerca de esos medios, ¿no?, alternativos para solucionar los conflictos y que los beneficios de esto, y no pensar siempre que hay un tercero, un ser ahí superior que nos va a dar la razón porque lo merecemos, sino, oye, optimizar, saber aceptar que la suerte no siempre está contigo y que las posibilidades son mitigadas y no siempre tal. Eso es cultural, como has dicho, y creo que ese cambio hay que hacerlo porque por razones obvias de eficacia, de eficiencia y luego bueno, desatascar esos tribunales que los tenemos ahí con las demandas en cadena. Y luego el cambio de mentalidades, de cultura también, o de hábitos en cuanto a la percepción de los medios electrónicos, ¿no?, que existen para esos procesos, ¿no? Y a partir del momento en que una ley reconoce que se pueden usar, que son válidos siempre y cuando se cumplen una serie de requisitos, pues ¿por qué desconfiar, no? Sobre todo si detrás hay un prestador cualificado que te da esa confianza, que te da contractualmente y por ley todas las garantías que necesitas para que el proceso pues quede documentado, quede registrado. Entonces, bueno, con esas conclusiones, sí. Me imagino, solamente por aclararlo, que vosotros estáis también adaptando la normativa europea, es decir, a la digitalización de la justicia. ¿Habéis tenido en cuenta esta circunstancia? Bueno, efectivamente, aquí, bueno, el marco, está sonando el teléfono, no sé si se me... Perdona. El marco jurídico nuestro de los prestadores es el reglamento EIDAS, ¿no?, un reglamento europeo de aplicación directa en España y efectivamente, a ver, esa norma tiene como objetivo que exista, entre otros, hay muchas cosas dentro, pero que exista una interoperabilidad entre las administraciones públicas, ¿no?, en los servicios que dan al público online, los servicios online. Entonces, podemos pensar que las administraciones de justicia tendrían que cumplir, ¿no?, ese marco. Si ofrecen servicios online, lo tendrán que ofrecer tanto al ciudadano español o el interesado en el proceso,
en España como al extranjero, ¿no? Con el que se puede pleitear o se puede reclamar, se puede tener ese procedimiento de más, ¿no? Y ahí tenemos ese marco jurídico sólido que es el reglamento EIDAS, y entiendo que las administraciones de justicia también tendrán, si llegan a ofrecer esos servicios online, tendrán que acoplarlo y ejecutarlo, igual que lo hace la administración fiscal o una administración que convoque un concurso, que es lo más típico, ¿no? Que se pueda ofrecer a que ciudadanos extranjeros, ¿no? De otros países de la Unión Europea puedan acudir a dichos procedimientos online, identificándose con su certificado, con su documento electrónico reconocido en su país, pero también tecnológicamente reconocido en nuestro país. Eso se llama la interoperabilidad, ¿no? Que es muy complejo de lograr, pero bueno, es el objetivo del reglamento. Ahora va a haber una modificación de ese reglamento EIDAS, intentando corregir los defectos de la primera versión y muy enfocado a este tema de interoperabilidad en los sistemas administrativos y también de empresas entre países, ¿no? Será muy interesante cuando logremos esa interoperabilidad de verdad. Habréis oído del wallet, a lo mejor del e-wallet. Bueno, pues esa será la herramienta facilitadora de todos esos trámites, ¿no? Que queramos hacer online entre países. Así que nos esperan muchos cambios, pero de verdad hay que empezar con la justicia española. Ahí está el problema y ahí está la solución. Empecémoslo.